Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio. Abre nuestro entendimiento en este tiempo, abre tu palabra para enseñarnos las verdades que en ella has revelado. Bendecimos tu nombre. Amén. 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 Vamos entonces a continuar hoy con el estudio que veníamos llevando de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta es una carta muy importante, expone conceptos importantes para nuestra fe. Podríamos decir que es la columna vertebral de la fe cristiana. Y hagamos un pequeño resumen acerca de lo que vinimos estudiando durante estas semanas. La carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta que encontramos en el Nuevo Testamento. Fue escrita entre el 56 y el 58 después de Cristo desde la ciudad de Corinto y fue escrita a la iglesia en Roma. Es llamada la carta magna de la Biblia por su contenido. Explica en su extensión qué es el Evangelio, la buena noticia de la muerte y resurrección de Cristo, el Hijo de Dios para el perdón de los pecados del hombre. Todo aquel que cree en y recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador es perdonado por Dios como su Hijo. Ahora, el Evangelio, cuando pensamos en qué es el Evangelio, Romanos nos responde diciéndonos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero en sí la palabra Evangelio, lo que significa en el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, es buenas noticias. Y cuando hablamos del Evangelio en Romanos nos estamos precisamente refiriendo a eso, a la buena noticia de la muerte y la resurrección de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Hay muchas personas que llevan años asistiendo a las iglesias, hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no entienden muchas veces qué es el Evangelio, qué es la justificación, qué es la redención, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados, y esto es lo que Romanos nos expone. Entonces, por eso es importante, y tal vez vamos a reiterar algunas cosas, vamos a repetir otras, vamos a enfatizar otras, pero estamos hablando precisamente de la columna vertebral de nuestra fe cristiana. Entonces, por eso muchas veces retomamos o vamos lento en nuestro estudio para poder dejar algunas verdades y algunos conceptos muy claros. Entonces, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo expuso nuestra condición como seres humanos ante Dios. Nadie sobre esta tierra ha hecho lo bueno. Todos nos hemos desviado. No hay nadie en toda la historia que pueda decirle a Dios, yo soy justo. Esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 10. No podemos excusarnos ante Dios ni por creer en la religión, ni por nuestro buen comportamiento, ni por engañarnos diciendo que Dios no existe o que no se ha revelado a nosotros. En los primeros versículos y en los primeros capítulos de Romanos, Pablo nos deja muy claro que Dios se ha revelado a nosotros. La Escritura expone una verdad. La ley, que son los mandamientos de Dios determinados desde el Antiguo Testamento, no pudieron ser cumplidos por el hombre. El Señor estableció la ley para que el hombre se mirara en ella como un espejo y viera y conociera su corazón pecaminoso. Fue cuando dijimos que la ley no había sido establecida por Dios para cumplirla, sino para que pudiéramos darnos cuenta que no la podíamos cumplir. Entonces, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, y quiero ejemplificarlo de alguna forma, y vemos la ley establecida por Dios, que dice, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿nunca hemos robado? Así sea algo muy pequeño cuando éramos niños, o nunca hemos dicho una mentira, o nunca hemos cometido adulterio. De pronto muchos de nosotros decimos no, porque estamos pensando en la práctica, pero la Escritura dice que el Señor aún condena a aquel que mira a una mujer para codiciarla y que ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ahora, ¿nunca hemos codiciado algo? Yo creo que sí. Entonces, si nos medimos a la luz de la ley, de los estándares y de los mandamientos de Dios, tenemos que llegar a una conclusión, y es que no podemos y no vamos a poder cumplirla.
Porque dice también Santiago en el capítulo 2, versículo 10, que para que la ley sea válida, nosotros debemos cumplir absolutamente todos los mandamientos. No nos bastaría con cumplir uno solo, tenemos que cumplirlos todos. El pastor Sugel Michelin tiene en una de sus predicaciones acerca de este tema una frase muy interesante, y es que para que Dios pudiera aceptar al hombre por el cumplimiento de la ley, el hombre tendría que cumplirla de la cuna a la tumba, y esto no es posible, no podemos. Es entonces cuando nos preguntamos, ¿qué hacemos ante el Señor? ¿Qué podemos hacer para justificarnos ante Dios? La respuesta es nada, no podemos hacer nada. Hay un solo hombre que cumplió los estándares de Dios en la historia, cumplió toda la ley, y ese hombre es Cristo. Por eso a Él debemos mirar, en Él debemos depositar toda nuestra confianza para salvación. Así es. Bueno, con esta introducción, un resumen muy general de lo que hemos estado leyendo hasta ahora en la carta del apóstol Pablo a los romanos, y bueno, enfocándonos en lo que nos habla el capítulo 3, vamos a continuar con la lectura que llevábamos y queremos retomar nuevamente desde el versículo 21. Hoy vamos a leer del versículo 21 al 31. Entonces espero que ya tengan ahí sus Biblias prendidas, si es en su celular, o abiertas, si es en su Biblia, si están tomando apuntes también que lo tengan ahí listo, y las preguntas de reflexión que les enviamos a través del grupo de WhatsApp. Vamos a leer entonces en la versión Reina Valera desde el versículo 21. Dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ok. El doctor Lehmann Strauss es uno de los expositores de la escritura más importantes, diría yo, en nuestro siglo. Y él dice que como cristianos deberíamos memorizar Romanos 3, 21 al 31. Porque como decía al principio, es la columna vertebral de nuestra fe cristiana. Esto es muy importante, queridos hermanos y amigos, que podamos entenderlo, que podamos masticarlo, que podamos interiorizarlo, porque eso también nos va a llevar, como dice Pedro, a poder defender nuestra fe, saber en qué creemos y por qué lo creemos. Entonces, retomemos desde el versículo 20. Por las obras de la ley, nos dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya habíamos dicho esto, la ley nos enseña la escritura, nos hace conocer nuestro pecado. Cuando nos miramos en la ley y nos damos cuenta que no podemos cumplirla, ahí vemos nuestra condición pecaminosa y nos damos cuenta que no podemos justificarnos por las obras de la ley delante de Dios. Intentando cumplir la ley, no podemos ser declarados justos ante Dios. Pero dice el versículo 21, Pablo dice en el 21, pero ahora, hablando de una transición entre ese antiguo pacto de la ley, del cumplimiento de la ley, y el nuevo pacto de la gracia en Cristo,
dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, y aparte de la ley se está refiriendo sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, decíamos hace 8 días, por la ley no podemos ser justificados delante de Dios, pero la ley testifica la forma en que podemos ser justificados delante de Dios. Y es que testifica, habla desde el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Miremos por un momento Romanos 10, que vamos a estudiarlo más adelante, pero ahí unas hojas adelante vamos a ver Romanos 10, versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué Pablo está diciendo el fin de la ley es Cristo? Porque en Cristo la ley se cumplió. Como estábamos diciendo, Él cumplió la ley y por eso nosotros necesitamos mirarlo a Él. Porque es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por su resurrección que somos declarados justos delante de Dios. Ahora, regresemos por un momento al capítulo 1, versículo 17. Pablo está diciendo, y este es uno de los versículos fundamento de la Reforma Protestante. Dice Romanos 1:17, que ya habíamos estudiado, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, concluimos por Romanos 1:17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ahora miremos el 3:22, que es donde vamos en nuestro estudio. Dice, la justicia de Dios, retomando el 1:17, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por eso digo, necesitamos depositar toda nuestra confianza para salvación en Cristo, porque es por medio de la fe en Él que somos declarados justos delante de Dios. Pero dice el versículo 22, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, ¿para quién es la justicia de Dios? Pablo nos dice en el 22, para todos los que creen en Él, refiriéndose a Cristo. Pero si avanzamos al 23, Pablo nos está diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué la justicia de Dios es para todos? Porque todos pecaron, porque todos pecamos. Por eso Dios nos ofrece su justicia en Cristo, porque todos pecamos. Recordemos entonces algunos conceptos que habíamos visto hace 8 días y que vamos a ver en el versículo 24. Leamos el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, esto parecería una redundancia, pero no lo es, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El 24 nos dice siendo justificados. ¿Qué es la justificación? Y me parecería interesante que pudiéramos tomar nota de estos conceptos que hacen parte de la parte central, de la columna vertebral de nuestra fe cristiana. ¿Qué es la justificación? Según Romanos, es el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo al pecador. Todo aquel que cree en Cristo como Salvador es justificado, es decir, declarado justo ante Dios. Y dijimos algo muy importante el miércoles pasado. La justificación se trata de que en Cristo Dios nos declara justos, no nos hace justos. Algunos teólogos dicen nos hace justos, pero no lo vemos en la Escritura. Una cosa es ser declarado justo y otra cosa es que seamos justos. No somos justos, el único justo es Dios, la Biblia lo dice, pero sí somos declarados justos en Cristo ante Dios. Entonces, justificación es un acto soberano de Dios a través del cual Él nos declara justos aún siendo pecadores. Pero también dice ahí en el 24, gratuitamente por su gracia. Y ese gratuitamente se refiere a un ofrecimiento que es un regalo, que es sin causa. No merecíamos el ser declarados justos ante Dios, pero ¿qué es la gracia?
Es un ofrecimiento gratuito por el cual Dios exime al hombre de la paga del pecado. Es un ofrecimiento gratuito de Dios a través del cual el inocente, es decir, Cristo, es tratado como culpable. Y el culpable, que somos nosotros, es tratado como inocente. Dice Pablo en Efesios 2, capítulo 8, también que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces está diciendo que la gracia es un don, una dádiva de Dios. Dios dio a su Hijo para que pagara en una cruz el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y esta es la gracia. Pero también dice en el 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? ¿Qué es la palabra redimir? Pues si nosotros buscamos sinónimos, la palabra redimir está relacionada con liberar mediante el pago de un precio. Esto es lo que significa redimir. Quiero solamente dar un ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes, bueno, varios vimos en su momento la película La lista de Schindler. Es una película espectacular, un poco larga, pero es muy buena. La historia de Oskar Schindler es muy interesante porque él era un empresario alemán y lo que hizo este hombre es que durante la época del Holocausto, Schindler compraba a los judíos para ponerlos a trabajar en su fábrica. Pagaba un precio por ellos para que no fueran asesinados. Los ponía a trabajar en su fábrica y así les salvaba la vida. La historia nos dice que Oskar Schindler salvó aproximadamente 1.200 judíos durante el Holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas. Entonces, ¿qué hizo con ellos? Los redimió. Pagó un precio por ellos. Esto fue lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Así como Schindler los compraba a estos judíos, Cristo pagó un precio por nosotros. ¿Cuál fue ese precio? Su sangre derramada en la cruz. Por esto este podría ser un buen ejemplo para explicar la redención, pagar un precio. Y el precio que Cristo pagó fue su propia sangre derramada en la cruz. Pero también el 25, leamos, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es la propiciación? Muchos utilizamos ese término propiciación y no entendemos qué es. Pues la propiciación, la palabra propiciación viene también de la palabra propiciatorio, que la encontramos en Hebreos capítulo 9, en Éxodo capítulo 25 y en Levítico capítulo 23. El propiciatorio nos enseña el Antiguo Testamento que era la tapa del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. El sacerdote de Israel entraba una vez al año y sacrificaba un animal derramando su sangre sobre esta tapa. Cuando Dios veía esta sangre, perdonaba al pueblo. Pablo nos explica en Romanos que Cristo mismo es propiciación ahora para nosotros. Cuando el Padre nos ve a través de Cristo, y cuando ve a Cristo que ha derramado su sangre en una cruz, perdona nuestros pecados. Por eso Cristo es propiciación. Y dice también en el 25, propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es la fe en este contexto de Romanos capítulo 3? Pues no es otra cosa que creer en la persona de Cristo como único y suficiente medio de salvación. Depositar toda nuestra confianza y nuestra esperanza para salvación ahora y una vez dejemos este cuerpo mortal en Cristo. Así es. Bueno, vamos entonces a ir a las preguntas de reflexión que planteamos para esta noche. Y con la primera pregunta queremos resumir un poquito de lo que hablamos de los versículos 21 al 25, definiendo entonces qué es la justicia de Dios, según todas estas palabras y conceptos que Andrés nos ha explicado muy bien en esta noche, que esperamos que hayan quedado claros, que hayan ustedes tomado nota, tomado los versículos que compartimos ahí por el chat. Queremos entonces resumir todo lo que acabamos de decir y de leer de los versículos 21 al 25, definiendo qué es la justicia de Dios. Okay. Para este propósito, queremos ver 3 pasajes adicionales a los que estamos leyendo aquí en Romanos. El primero está en 1 Corintios 1:30, para que por favor lo vayan buscando. 1 Corintios
1:30. Lo leemos, ¿verdad? Sí, por favor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que por él, dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, o sea, Cristo Jesús fue hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. El original de esta palabra justificación en griego es la misma palabra justicia. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Cuál es la justicia de Dios? O más bien podríamos decir, ¿quién es la justicia de Dios? Pues Cristo Jesús es justicia de Dios. Miremos el siguiente pasaje que se encuentra en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Bueno, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Exactamente, está diciendo ahí literalmente que al que no conoció pecado, que es Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo Dios hizo justicia, tanto porque Él llevó nuestros pecados y pagó por ellos en la cruz, como por el hecho de que cuando estamos en Él somos justificados, somos hechos justos delante de Dios. Y miremos entonces la tercera cita que está en 1 Pedro 2:24. Vamos entonces a buscar 1 Pedro 2:24. Dice la palabra de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Queridos, en este versículo está condensado lo que hemos leído en los versículos anteriores, 1 Corintios, 2 Corintios y Romanos. Hablando de Cristo una vez más, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, como también dice en Romanos, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, muertos, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por la obra de Cristo en la cruz es que hay justicia de Dios para nosotros. Espero que el concepto haya quedado claro. Es el Espíritu Santo y de su palabra la que nos da ese entendimiento, pero medite en estos pasajes esta semana. Interiorice las palabras que hemos estado leyendo y reafirme en su corazón y en su mente lo que significa la justicia de Dios. Ninguno de nosotros, en nuestra propia naturaleza, en nuestras propias fuerzas, podríamos haberla alcanzado. Solamente por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz fue posible que fuéramos justificados, que existiera la justicia de Dios para nosotros. Correcto. Hay una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, y es, ¿cómo puede un Dios justo perdonar los pecados y seguir siendo justo? Y a veces pensamos, sí, Dios perdonó los pecados y ya, como que los dejó pasar y ya perdonó nuestros pecados y bueno, seguimos adelante con nuestra vida. No. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar los pecados y seguir siendo justo? Pues castigando también esos pecados. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios en Cristo, y vamos a seguir hablando de esto en este tiempo, y es, Dios es justo porque perdona nuestros pecados, pero también al mismo tiempo los castigó en la persona de Cristo al morir en la cruz. Todo ese sufrimiento que nosotros merecíamos por nuestro pecado lo sufrió el Hijo de Dios muriendo en aquella cruz. Por eso necesitamos, una vez más,
queremos afirmarlo, mirar a Cristo y creer en Él como nuestro único y suficiente medio de salvación. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de un concepto histórico, ni tampoco estamos hablando de ese Jesús que aparece en los libros de historia como un profeta muy importante. Estamos hablando del Salvador de la humanidad. Por eso necesitamos mirar en la Escritura a la persona de Jesús, porque en Él ha sido satisfecha la justicia de Dios y nuestros pecados han sido perdonados. Y Él mismo es la justicia de Dios. Miremos la segunda pregunta. Podemos jactarnos, y bueno, sinónimos de jactarnos puede ser como enorgullecernos, o vanagloriarnos, o alabarnos, o exaltarnos, o echarnos flores, por el hecho de haber, o podemos jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte, según los versículos 26 y 27. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo, y estábamos hablando en estos versículos de no solamente a la iglesia en Roma en ese momento, sino en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando decimos y el que justifica, es decir, el que declara justo al que es de la fe de Jesús. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Queridos, podemos jactarnos, podemos enorgullecernos de haber hecho algo para que Dios nos acepte. Pues de hecho no hemos hecho nada para que Dios nos acepte. El que hizo todo por nosotros para que Dios nos aceptara fue Dios mismo enviando a su Hijo a morir en una cruz para pagar el precio por nuestros pecados, para recibir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, como estaba diciendo Andrés. Entonces nadie puede echarse flores y decir, es que yo hice esto o hice lo otro, o le di a los pobres, o fui una persona muy estudiosa, o yo iba cada 8 días a la iglesia, entonces por eso es que Dios me está aceptando ahora. Sí. ¿En qué momento se interrumpiría? Ok. Creo que estamos nuevamente con ustedes. Bueno, okay. Fallas técnicas que no faltan. Estábamos hablando entonces de la pregunta número 2. ¿Quién puede jactarse de haber hecho algo para que Dios lo acepte? Nadie, absolutamente nadie. Y por esto, por todo lo que acabamos de leer, es que sabemos y creemos que el único que merece ser alabado y exaltado y glorificado es Cristo Jesús, porque por Él, por su obra en la cruz, por su sacrificio en la cruz, es que nosotros podemos hoy ser aceptos delante de Dios. Así es. Para profundizar en la pregunta número 2, entonces queremos leer 2 versículos, Jeremías 9, 23 y 24 y 1 Corintios 1, 31. Miremos Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Queridos, ¿qué está diciendo el Señor en su palabra? Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice Jehová. Si hay algo de lo que pudiéramos enorgullecernos o jactarnos, o gloriarnos o alabarnos, como dice el texto, es en entender y conocer al Señor. Es en lo único, queridos, en lo que podríamos jactarnos y alabarnos. ¿Qué dice 1 Corintios 1:31? Okay, vamos a buscar entonces 1 Corintios 1:31. Ahí un libro después de Romanos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así es. Recuerden que ya habíamos leído el versículo 30, si quieres leamos 30 y 31. Bueno, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ese texto que Pablo está citando
en el versículo 31 de Primera de Corintios 1 es el mismo que acabamos de leer en Jeremías 9:24. El que se gloría, gloríese en el Señor. Una vez más, queridos, nosotros no tenemos ningún motivo para alabarnos o para jactarnos o para enorgullecernos el día que nos presentemos delante de Dios y decirle, Señor, yo puedo estar aquí delante de ti hoy porque yo me porté súper bien o porque yo fui muy bondadoso y muy generoso con las personas que tenían necesidad, o porque yo nunca le fui infiel a mi esposo o a mi esposa, porque yo fui una buena madre o fui un buen padre, o porque era una persona muy trabajadora. Queridos, por ninguna de esas razones nadie va a poder jactarse delante de Dios cuando llegue ante su presencia. Miremos entonces la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿qué significa entonces que el hombre es justificado por fe? Y es el cierre que hace Pablo del versículo 28 al versículo 31. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así es. Como les decía hace un momento, en griego la palabra justificación y la palabra justicia vienen de la misma raíz griega. Justo es dikaios y justificar es dikaio. El justo termina en S, dikaios, y justificar termina en doble O, dikaio, pero viene del mismo origen. La palabra justicia y la palabra justificación. Podemos decir entonces, con base en esto que acabamos de leer, el pecador es justificado porque Cristo, habiendo llevado los pecados en la cruz, ha sido hecho justicia de Dios para todos los que creen en Él. Somos justificados delante de Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz y porque creemos en esa obra que Cristo hizo en la cruz para salvación de nuestros pecados. Hemos dicho que uno no podría ser justificado por creer solamente que Dios existe. Mucha gente cree que Dios existe, pero no cree en Jesús, en su obra salvadora, en que fue 100% Dios, 100% hombre, que vino al mundo a redimirnos de nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios. Mucha gente no cree eso, simplemente cree en Dios y ya. Y esa fe, si no está depositada en Jesús, no va a ser posible que esa persona sea justificada. Definitivamente no. Si hiciéramos una encuesta allí afuera en la calle, en estos tiempos de pandemia, y le preguntáramos a una gran cantidad de personas, jóvenes, adultos, ancianos, si creen en Dios, muy seguramente en un país como Colombia, que tiene una tradición católica, la respuesta sería sí, claro, yo creo en Dios. Pero lo que la Biblia nos expresa y lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos es que no basta con creer en Dios para ser justificados, para ser declarados justos delante de Él y para recibir salvación. Necesitamos creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso es muy diferente a tener una percepción general de la existencia de Dios. Una cosa es creer en un ser superior, muchos creen en varios dioses, muchos creen en una fuerza externa a nosotros. Y bueno, después hablamos de doctrina de Dios, pero aquí nos estamos refiriendo, y lo que Pablo explica es que no basta con creer en Dios, sino que necesitamos creer en Cristo y en su obra en la cruz del Calvario y su resurrección para recibir el perdón de nuestros pecados, ser declarados justos delante de Dios y tener vida eterna. Así es. Entonces concluyamos esta pregunta, cerremos esta pregunta con 3 afirmaciones. La primera, la justificación se origina en la gracia, y lo leímos en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fue por la soberanía y la voluntad y la gracia de Dios que pudimos ser justificados, gratuitamente por gracia. Ahí se origina la justificación. Segundo, se efectúa mediante la obra redentora y propiciatoria de Cristo. Ahí es donde se efectúa la justicia de Dios, en la obra de Cristo
redentora y propiciatoria por nuestros pecados. Y tercero, se recibe por fe y no por obras. Cuando yo creo en esa obra redentora y propiciatoria de Cristo, entonces tengo acceso gratuitamente, como lo leímos en el 24, por la gracia de Dios, a su justicia. Esperamos que haya quedado claro el concepto de la justificación por fe. Solamente antes de orar quería referirme al versículo 31, volvámoslo a leer, por favor. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermanos, es muy importante que podamos entender algo que ya habíamos dicho al principio, pero que vamos a decirlo nuevamente ahora, y es el único que ha cumplido la ley es Cristo. Por eso Pablo dice aquí que la ley no es y no ha sido invalidada. La ley tenía que cumplirse, los estándares, las demandas de un Dios santo tenían que cumplirse debido a nuestro pecado. Pero solamente el Hijo de Dios, Cristo, la cumplió. Por eso nos dice Romanos 3:31, que por la fe no invalidamos la ley, sino que la confirmamos. Creyendo en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, estamos aceptando, creyendo y estamos siendo convencidos de que Él fue el único que cumplió la ley. Por eso a través de Él podemos acceder al Padre, podemos tener salvación. Por eso Él es el hombre más importante sobre la historia, porque solamente a través de Él tenemos redención, justificación y vida eterna. Entonces, cuando hablamos de justificación por fe, ¿cómo podríamos finalmente definir la justificación por fe? Cuando creo en Cristo como mi Señor y Salvador, por su obra en la cruz y su resurrección, soy declarado justo ante Dios. Mis queridos amigos, hermanos que nos escuchan en esta noche, no hay otro camino para tener salvación y vida eterna más que la persona de Cristo. Ninguna religión, ninguna filosofía, ningún concepto humano, ninguna ciencia te va a dar salvación. Y si tú no lo has hecho, esta noche sería una buena oportunidad para que oraras con nosotros y aceptaras a Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Es una oración lo que te va a dar salvación? No. Es creer en la obra de Cristo. Pero a partir de esta oración puedes comenzar un nuevo camino en el que estudias la palabra de Dios, en el que estudias su tema central, que es Cristo, y caminas con Él. Y cuando llegues y te presentes, una vez dejes tu cuerpo mortal ante Dios, y Él te pregunte, ¿por qué fuiste salvo? ¿Por qué eres salvo? Tú puedas responderle, porque creí en la obra de Cristo como mi Salvador, no en mis obras, no en mis esfuerzos, no en mis deseos de hacer las cosas, y tampoco en la religión. La religión no nos une a Dios, más bien nos separa. La religión, en su etimología, la palabra religión, es un intento del hombre por unirse a su Dios, pero nunca lo ha logrado y nunca lo logrará, porque solamente podemos recuperar nuestra relación con el Señor a través de Cristo.